Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. El día de hoy nosotros vamos a presentar nuestro proyecto que está titulado como Transporte Inteligente, en este caso Consultoría de Ahorro Combustible. Está desarrollado para el curso de Gestión de Proyectos de Ingeniería de Transporte. En este caso los integrantes son Delgado Aguirre Ismael Adriano, Quiñones Dueñas Gonzalo, Santos Más Alessandra, Pérez González Jair y quien les habla, Armesta García Johanna. Como primer punto, el capítulo 1 tenemos el resumen ejecutivo, que es en este caso la presentación del proyecto. En sí, nuestro proyecto nace a partir de un problema que es muy común dentro del sector del transporte, en este caso del Perú, que es uno de los costos operativos más altos para cualquier empresa de transporte, que en este caso es el consumo de combustible. Bueno, sin importar si es transporte urbano, interprovincial o carga pesada, siempre hay factores que pueden elevar el gasto, como por ejemplo la variabilidad de precios, la antigüedad de los vehículos, la mala planificación de las rutas, los hábitos de conducción, eh, y puede ser en este caso también la falta de sistemas, en este caso modernos de control o falta de monitoreo. Todo esto hace que muchas empresas no tengan el control real sobre su gasto. Frente a este problema o problemática surge nuestra propuesta, que es el transporte inteligente, una consultoría que es especializada, que busca ayudar a las empresas a poder reducir, en este caso significativamente, sus costos sobre el combustible. En sí, nuestra solución sería, no se basa solo en recomendaciones generales, sino en poder brindar herramientas estratégicas, asesorías técnicas, análisis personalizados de consumo y procesos que garanticen un uso eficiente del combustible. En sí, el objetivo principal de este proyecto sería el poder reducir el consumo y mejorar la eficiencia operativa, en este caso de las flotas que pueda tener cada empresa, ¿no? Pero además de poder buscar impulsar prácticas de sostenibilidad, en este caso también implementaríamos tecnologías modernas, en este caso de monitoreo, y poder promover decisiones basadas en los datos reales de la empresa, ¿no? Queremos que las empresas no solo ahorren, sino que también se alineen con los estándares modernos de la responsabilidad ambiental. En este caso, sí, en resumen, el TICA se presenta como una consultoría aliada capaz de mejorar la rentabilidad de las empresas para poder elevar su eficiencia operativa y poder transformar el consumo de combustible, que normalmente se considera un gasto, inevitable, ¿no? Como segundo punto, tenemos los objetivos estratégicos. En este caso, nuestros principales objetivos es el poder reducir el consumo de combustible, que lo podríamos hacer a través de estrategias operativas, tecnologías y capacitación, ¿no? Como otro punto sería incrementar la eficiencia de las flotas, que puede ser mejorando la planificación de rutas y garantizando buenas prácticas de conducción. Como siguiente punto tenemos lo que es el poder disminuir los costos asociados a la operación, que esto es permitiendo que el combustible se convierta en un indicador medible y gestionable. Como otro objetivo estratégico teníamos el poder impulsar la sostenibilidad, que en este caso es reducir las emisiones contaminantes, ¿no? Otro punto sería fortalecer la cultura interna de eficiencia energética, que lo podríamos hacer mediante la formación de acompañamiento al personal en este caso. Como otro punto también tenemos lo que es incorporar la tecnología de análisis y monitoreo en tiempo real. Esto es para poder evitar las desviaciones, en este caso operativas, ¿no? Y como último punto tenemos lo de consolidarnos como un aliado estratégico. Esto es para poder brindar soluciones personalizadas a cada empresa. Como capítulo número 2 tenemos lo que es el plan de implementación, ¿no? En este caso tenemos el cronograma de actividades, que es el diagrama de Gantt, donde se puede observar la programación, en este caso semanal, de nuestras actividades. Podemos ver la lluvia de ideas, el planteamiento del proyecto, el diseño del logo y del eslogan en este caso, el desarrollo del proyecto, entrevistas y por último los resultados y la presentación. En este caso, la planificación nos permitió poder avanzar ordenadamente y poder cumplir con los tiempos establecidos, ¿no? Sí, luego tenemos como punto número 2 lo que es la estructura organizacional, que en este caso vendría a ser el organigrama. Nuestra empresa adopta una estructura, digamos, funcional unitaria, que esto significa que nos organizamos por áreas específicas, cada uno es encargado de funciones muy claras, lo que nos permite una coordinación eficiente y una gestión ordenada. Este tipo de estructura es ideal como para una consultoría como la que tenemos nosotros o como la de nuestro proyecto, ya que prioriza el análisis técnico, la eficiencia y la asesoría especializada, ¿no?
Bueno, bajo la estructura tenemos que la dirección general toma las decisiones estratégicas y supervisa los proyectos. Bueno, en este caso es debajo de esta dirección se encuentran como que cuatro áreas bien definidas, que tenemos el área operativa, el área técnica, el área administrativa y el área comercial. Lo que viene a ser el área operativa es que coordina los servicios de consultoría con los clientes, supervisa las actividades en el campo, garantiza el cumplimiento de plazos y los estándares de calidad. Con respecto a lo que es el área técnica, se encarga de poder analizar los datos de consumo y rendimiento de la flota. A su vez, también diseña los planes de reducción de costos y elabora informes técnicos y los resultados. El área administrativa se encarga de controlar los recursos financieros, gestiona el personal y las contrataciones en este caso. También mantiene el orden documental y presupuestal. Y con respecto a lo que es el área comercial, tenemos que identificar y captar nuevos clientes, ¿no? Diseña estrategias de promoción y en este caso comunicación, también fortalece las relaciones con las empresas del sector, ¿no? Sí, para seguir con la exposición, le doy el paso a mi compañero Gonzalo para que pueda continuar con la exposición. En el capítulo 3 tenemos el marco teórico, donde hablaremos del entorno y condiciones generales. Para el entorno mundial actual se caracteriza por una creciente preocupación por la eficiencia energética, la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes. Los mercados internacionales promueven cada vez más regulaciones ambientales estrictas, incentivos para energías limpias y la adopción de tecnologías que permiten el uso más responsable del combustible. La volatilidad de los precios del petróleo sigue siendo un factor clave para afectar todos los sectores del transporte, obligando a las empresas a buscar soluciones que estabilicen los costos operativos. A nivel global, las tendencias apuntan al uso de sistemas inteligentes de monitoreo, telemetría vehicular, gestión automatizada de flotas y estrategias de eficiencia operacional como pilares fundamentales para mantener la competitividad. En el entorno nacional, en el Perú, el sector del transporte continúa siendo uno de los pilares de la economía, pero también uno de los más afectados por la variación del precio del combustible, la falta de modernización de las unidades y la limitada implementación de tecnologías de gestión operativa. Muchas empresas aún operan con estructuras tradicionales que carecen de sistemas de control del consumo, la, incre- la incrementa de sus costos y reduce su capacidad de presencia. En el entorno nacional, en el Perú, el sector del transporte continúa siendo uno de los pilares de la economía, pero también uno de los más afectados por la variación del precio del combustible, la falta de modernización de las unidades y la limitada implementación de tecnologías de gestión operativa. Muchas empresas aún operan con estructuras tradicionales que carecen de sistema de control del consumo, lo que incrementa sus costos y reduce su capacidad de respuesta frente a cambios del mercado. Existe una creciente necesidad de profesionalización del sector, especialmente en lo referente al uso eficiente del recurso, la mejora de la seguridad vial y la reducción del impacto ambiental. Además, la presión lo social y la regulatoria para cumplir estándares más sostenibles se vuelve cada vez más relevante, lo que crea un escenario favorable para las consultorías especializadas en eficiencia energética y optimización de uso de combustible, ¿no? Bueno, ahora para la realidad política del Perú. Este es un tema demasiado complicado, ¿no? Ya que desde la perspectiva política del Perú atraviesa un entorno caracterizado por cambios constantes en la administración pública, ¿no? No somos regulares en esto, en los ajustes normativos y en las fluctuaciones de las políticas sectoriales, ¿no? Esto genera incertidumbre, inestabilidad, pero al mismo tiempo abre oportunidades para propuestas privadas que optimicen la gestión del transporte. En el ámbito económico, el país mantiene la necesidad de fortalecer la productividad empresarial, reduciendo costos operativos y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas. En el sector social existe una creciente preocupación por el impacto ambiental y la calidad del servicio de transporte, lo que favorece iniciativas orientadas a la reducción de emisiones y el uso responsable del combustible. En cuanto a tecnología, el mercado peruano avanza progresivamente, se podría decir, hacia la digitalización, la adopción de sistemas de monitoreo, el GPS, la telemetría y el análisis de datos que facilitan la toma de decisiones. Finalmente, los factores ambientales y legales impulsan a las empresas a cumplir normativas más estrictas relacionadas con emisiones, combustible y operación eficiente, lo que refuerza la importancia de servicios especializados en ahorro y gestión de energía. Bueno, ahora la realidad económica de Lima. Muy bien sabemos que Lima, como principal centro económico del país, concentra la mayor actividad logística, comercial e industrial, lo que genera una alta demanda de transporte urbano, interprovincial y de carga, ¿no? Sin embargo, también enfrenta desafíos relacionados con la congestión vehicular, los elevados costos operativos y la variabilidad de precios de combustible, hechos que afectan directamente la rentabilidad de las empresas transportistas. La competencia en el mercado exige que las empresas optimicen sus procesos y reduzcan los gastos innecesarios, especialmente aquellos vinculados al combustible, que presentan una proporción significativa del costo total. La ciudad también presenta un entorno donde la digitalización avanzada, pero no de manera uniforme, dejando un espacio amplio para implementar soluciones técnicas y tecnología que permitan el control más eficiente del consumo y una mejora continua de la operación de flotas, ¿no? Bueno,
podemos trabajar la metodología SMART, ¿no? Que, bueno, viene de las siglas Specific, Measure, Activity, Relevant y Time Bound. Bueno, lo que significa cada uno es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, ¿no? Bueno, con específico, ¿qué se quiere lograr? Bueno, específicamente es implementar un plan estratégico que optimice el consumo de combustible en la flota del transporte que utilice cada empresa, ¿no? Con medible tenemos que tener en cuenta que es la reducción del consumo promedio de combustible por kilómetro recorrido, ¿no? Tenemos que medir, la mía, de nuevo. Bueno, en metodología SMART, que vienen de las siglas Specific, Measure, Achievable, Relevant y Time Bound. Bueno, específico, ¿qué es lo que se quiere lograr? Es implementar un plan estratégico de optimización del consumo de combustible en la flota de transporte, mediante análisis de rutas, capacitación de conductores y el control de mantenimiento preventivo. No, en medible es cómo se medirá. Es reducir el consumo promedio de combustible por kilómetro recorrido. Alcanzable. ¿Qué recursos usaremos? Bueno, el objetivo es lograr mediante la implementación de un software de monitoreo de rutas, charlas de conducción eficiente y revisiones técnicas semanales, ¿no? En relevante, porque es importante. La reducción del gasto en combustible representa un ahorro directo del 25% de los costos operativos en una empresa normalmente, mejorando la competitividad y la sostenibilidad ambiental. Temporal. ¿Qué se logra? Bueno, al lograr la reducción del 10% del consumo de combustible con reportes de seguimientos mensuales, ¿no? En el capítulo 4 tenemos el estudio de mercado. Bueno, comenzamos con el branding, ¿no? Acá tenemos el branding de TICAC, que es una frase que tenemos como eslogan, es galones que rinden, bolsillos que ahorran, ¿no? TICAC significa transporte inteligente, la consultoría de ahorro de combustible. Es un socio estratégico para transformar los costos operativos de su flota pesada en ganancias tangibles. Nos especializamos en auditar y optimizar cada galón de combustible que consume su empresa de transporte por carretera. No vendemos solo un producto, ofrecemos estrategias probadas y personalizadas que atacan directamente los desperdicios, mejoran el rendimiento de sus vehículos y capacitan a sus conductores para la operación ultra eficiente, ¿no? Acá tenemos en las pautas del logotipo de TICAP. Bueno, nos enfocamos más que todo en generar una imagen de incrementar las ganancias. ¿Y cómo incrementamos las ganancias? Reduciendo los costos, el costo de los gastos de combustible, ¿no? Bueno, esto se puede representar en el logotipo, un camión de carga y las ganancias que pueden obtener gracias a la consultoría, ¿no? Gracias a la empresa TICAP. Acá tenemos un logotipo secundario alternativo que representa la carretera y mientras más avances en la carretera, más puedes ahorrar, ¿no? En la armonía de colores tenemos la paleta de colores de TICAP que refleja la personalidad de nuestra marca. Utilizamos los colores designados de forma consistente en todos los materiales digitales para poder crear una presentación unificada y reconocible, ¿no? Para esta paleta de colores se te utilizó lo que representa el color azul, que es la eficiencia, y el color verde, que es la ecología. También se puede representar como la economía, ¿no? Bueno, son los colores azul marino y verde esmeralda, ¿no? Bueno, para el punto 4.2, cuestionarios y entrevistas, tenemos una encuesta desarrollada por TICAC, que el objetivo es conocer el estado actual de la gestión del combustible y costos operativos para identificar el potencial ahorro. Esta encuesta la hemos realizado a las empresas Lima Vías Express SAC, Transportes Cristos y Transporte Cristo es mi fortaleza, el Polo SAC, la empresa de transporte San Francisco de Asís S.A. La 40 y Fares Transport Logistics, que es una empresa de transporte de carga pesada, ¿no? Bueno, tipos de operación principal en su empresa. Estas empresas votaron que dos opciones, ¿no? La que tenemos el transporte de carga pesada con un 40% y el transporte público de pasajeros urbano, interurbano con un 60%. El tamaño aproximado de la flota de cada empresa, tenemos que para más de 150 unidades es el 20%, de 51 a 150 unidades tenemos un 40% y menos de 10 unidades son un 40%. Bueno, ¿cuál es el área responsable de la toma de decisiones sobre la gestión de costos de combustible y eficiencia? Estas empresas comentaron tres opciones, entre las cuales está gerencia en un 20%, mi área de operaciones con otro 20% y operaciones un 60%. Gestión y control de combustibles, los costos operacionales. En promedio, ¿qué porcentaje? En la primera pregunta, bueno, en gastos y control de combustible. Acá se realizó la primera pregunta, que es, ¿qué porcentaje de sus gastos operativos totales representa el combustible, ya sea diésel o gas? Las empresas respondieron que más del 35% es el porcentaje de los gastos operativos, el 60% de las empresas, y menos del 20% de los gastos operativos, el 40% de las empresas, ¿no? La segunda pregunta es, ¿actualmente llevas algún registro del consumo de combustible? El 40% de las empresas respondieron que sí, de forma virtual, y el 60% respondió sí, en físico.
La tercera pregunta, ¿hace seguimiento al rendimiento kilómetro galón o kilómetro litro en cada unidad? Tenemos que el 40% de las empresas respondieron sí, pero no de forma constante. El otro 40% sí, siempre, y un 20% con un no. Este es el mercado al que queremos también concentrarnos nosotros, ¿no? En la pregunta 4, ¿qué tan satisfecho está con el control que tiene sobre el consumo y la prevención de pérdidas de combustible, robo o fugas, que es muy frecuente, ¿no? En transportes públicos, acá en Lima, en Perú, ¿no? Bueno, el 60%, que es la mayoría de las empresas, está poco satisfecho, una sospecha de pérdidas de edad y datos poco fiables, ¿no? El 20% dijo que está nada satisfecho, no tiene métricas claras, y un 20% también dice que está satisfecho, sí mide las métricas, pero hay márgenes de mejora. Bueno, bueno, en la parte 3 tenemos la gestión de operaciones y conductores, áreas de consultoría. En la primera pregunta tenemos, ¿utiliza actualmente algún sistema de telemetría o GPS para monitorear activamente el comportamiento en la conducción? El 60% respondió sí, pero solo se usan para el rastreo y seguridad básica, y un 40% de las empresas respondió no. Como segunda pregunta tenemos, ¿con qué frecuencia realiza programa de capacitación específico sobre técnicas de conducción eficiente para sus operadores? Un 80% de las empresas respondió que no, nunca, y un 20% anualmente o menos. Esta es una cifra, un dato muy preocupante, ¿no? Su empresa establece incentivos, bonificaciones o reconocimientos económicos para los conductores que demuestran el mejor rendimiento de combustible. El 60% de las empresas no, el 20% lo hemos intentado, pero el sistema de medición es inconsistente. Y un 20% dice sí, es un sistema formal, ¿no? La pregunta 4, ¿cuál consideras que es el mayor problema que genera el alto consumo en las empresas? El 60% respondió fallas en el mantenimiento de las unidades. Y el 20% respondió malas prácticas de conducción y el otro 20% rutas poco planificadas. En la quinta pregunta que tenemos, ¿qué tanta prioridad tiene reducir los costos de combustible en la empresa en que labora? Bueno, un 60% de las empresas dijo que es muy importante, otro 20% dijo que pasa a segundo plano y un 20% dice es prioridad absoluta, ¿no? Absoluta. Como cuarto punto tenemos la perspectiva estratégica. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes es el principal reto de su gerencia de flota? Pensando, haciéndose una proyección, ¿no? En los próximos 12 meses, el 40% de las empresas dijo reducir los costos de combustible y operativos, el 20% reducir el tiempo de inactividad de los vehículos, mantenimiento, porque para el mantenimiento, un 20% dijo mejorar la seguridad y reducir accidentes, el otro 20% dijo modernizar la flota, ¿no? Bueno, en el punto 4.3, el análisis de la demanda potencial, tenemos que nuestra encuesta inicial a las 5 empresas de transporte revela una oportunidad clave. Tenemos que el 60% considera el alto costo del combustible como un problema grave, pero solo el 40% lo prioriza, indicando una falta de conocimiento estratégico para estas empresas, ¿no? Esto nos permite a nosotros, TICAC, ingresar al mercado para implementar el control integral del consumo y reducir sus costos operativos. Gracias a esto, nuestro objetivo no es solo cubrir la demanda actual, sino crear nuestra propia demanda a través de resultados sólidos y recomendaciones. En el punto 4.4 tenemos la caracterización del cliente. El cliente potencial ideal para nuestro proyecto se caracteriza por su desconocimiento, poca aplicación ineficiente de estrategias de ahorro de combustible, lo cual se manifiesta en dos perfiles. El primero, la empresa que ha intentado implementar medidas de control o capacitación, pero lo ha hecho de manera mal ejecutada o sin formalizar, resultando en esfuerzos complejos y poco prioritarios, ¿no? Y el segundo, y más valioso, la empresa que no ha implementado siquiera ningún tipo de medida previa, ¿no? Lo que indica que aún no ha visualizado el potencial de reducción de costos y la mejora operativa que podemos ofrecer. En ambos casos, nuestra propuesta de valor es fundamental para establecer un control integral y lograr un impacto positivo en sus costos. En el punto 4.5 tenemos la oferta actual de transporte, siendo el Perú un país cuyas empresas de transportes no están muy desarrolladas en comparación de países como los europeos o países cercanos, ¿no? Como los que tenemos de Chile, con su transporte público es muy avanzado. Podemos encontrar un gran número de empresas de transporte, desde muy pequeñas hasta muy grandes, concentrándose la mayoría de ellos entre Lima y Callao, donde se encuentran estas cifras, ¿no? Bueno, las cifras encontradas para el transporte público de Lima-Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, ha autorizado a 284 empresas para que sigan operando, según un informe de abril del 2025. En empresas autorizadas desde el año 2020, la ATU indicó que había 365 empresas de transportes autorizadas en Lima y Callao, de las cuales 293 habían actualizado sus datos en el sistema informático. Otras empresas, existen empresas de transporte de carga, transporte de materiales peligrosos y servicios de logística de diferentes tamaños, pero no hay una cifra total consolidada en los datos disponibles. Bueno, sin embargo, no solo nos podríamos limitar a empresas de transporte en sí, sino también a empresas cuya área
relacionada al transporte tipo logística, distribución, etcétera, sea suficientemente grandes para ser considerados los gastos de sus combustibles como uno de los costos más altos, como podrían ser las empresas productoras o distribuidoras, ¿no? Bueno, en el punto 4.6, la situación actual FODA, con sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Como fortaleza tenemos que el ahorro de costo directo y medible, ¿no? El servicio ofrece un retorno de inversión claro y rápido al atacar el principal gasto operativo de las empresas, que es el combustible, ¿no? El nicho especializado, que es un enfoque exclusivo en la eficiencia del combustible y el transporte pesado, que genera una percepción más alta, experiencia y autoridad y especialización en el mercado, ¿no? La propuesta de valor dual, que es el ahorro y la ecología, la diferenciación por estrategia. Bueno, nosotros al ofrecer estrategias, capacitación de procesos, este modelo de negocio es más sostenible y de mayor valor que simplemente vender un solo producto, como puede ser un producto de telemetría, ¿no? En oportunidades tenemos que son los precios volátiles del combustible, ¿no? Esto nos ayudará a captar más empresas que estén dispuestas a poder ahorrar en la manera del combustible, ¿no? El foco de sostenibilidad corporativa, grandes empresas y licitaciones gubernamentales exigen cada vez más métricas de reducción de huella de carbono, posicionando a TICAL como una solución de cumplimiento. Avances en telemetría y Big Data, gracias a la tecnología actual, permite recolectar más datos sobre el rendimiento del motor y el comportamiento del conductor, facilitando así la oferta de análisis de los más profundos. El crecimiento del comercio electrónico y logística. El aumento de las redes de distribución y la demanda de entrega rápida impulsada la necesidad de flotas más grandes y la urgencia por controlar sus costos. En debilidades tenemos que la necesidad de una inversión inicial, ya que la empresa empieza desde cero, la dependencia de la adopción del conductor. Bueno, en esta parte el éxito de la estrategia de ahorro depende también de los operadores, que son de sus hábitos de conducción, lo cual requiere un seguimiento, motivación, supervisión y capacitación constante, ¿no? También tenemos que es la curva de aprendizaje tecnológico. Si se introduce un software de gestión o telemetría avanzada, los clientes pueden enfrentar resistencia a los cambios o dificultades técnicas del principio. La dificultad para escalar en la consultoría personalizada, ¿no? La alta efectividad del servicio podría depender de consultores expertos, lo que limita la velocidad con la cual la empresa puede extenderse en nuevas regiones geográficas. Las amenazas, tenemos la regulación ambiental estricta, ¿no? También tenemos las soluciones a los mismo, o bueno, en esta parte la disponibilidad del software de gestión de flotas y telemetría a bajo costo permite que algunas empresas intenten implementar sus propias soluciones sin la ayuda de una consultoría. La recesión económica o contracción del transporte. Una baja en la actividad económica podría reducir el volumen de carga, obligando a las empresas a recortar gastos de consultoría primero y a pesar del valor que genera. La competencia de fabricantes de camiones. Bueno, los fabricantes OEM incorporan cada vez más tecnología de eficiencia de fábrica, lo que podría disminuir la necesidad percibida de consultoría externa para las flotas más nuevas. Bueno, en el punto 4.7 tenemos la estrategia de comercialización y captación. Como idea clave para TICAC es que se venda como una inversión que garantiza rentabilidad, no como un costo más, sino que nos enfocamos en líderes que controlan la eficiencia de las flotas. Para la segmentación y el público objetivo, tenemos que a quien vendemos buscamos a los jefes de finanzas interesados en el ahorro y a los gerentes de flotas interesados en la eficiencia, ¿no? El tipo de empresa eh, son grandes empresas de transporte de carga pesada y logística con muchas unidades, con, un, con unas más de 50 unidades por flota, ¿no? Bueno, en propuestas de valor comercial, el valor pitch. El mensaje vender de TICAP es transformar su gasto de combustible en ahorro y ganancia. Somos una inversión de retorno garantizado desde el primer mes. En, la, en canales de capacitación, de captación y comercialización, tenemos en el punto A la captación digital, que es atraer clientes leads ofreciendo una encuesta de diagnóstico gratuita, eh, haciendo conocer cuánto dinero está perdiendo gracias al combustible y compartiendo estudios sobre cómo ahorrar este combustible. En redes, relaciones y eventos tenemos lo que es participar en eventos y asociaciones de transportistas, el networking, y hacer alianzas con proveedores de tecnología o fabricantes de camiones. En el punto C, la venta directa y consulta inicial, tenemos que directamente llamadas o correos electrónicos a los 50 mayores operadores logísticos del país. El punto 4.7.4, el ciclo de ventas B2B, estrategia de conservación, tenemos que el proceso clave es el cliente muestra un interés al hacer el diagnóstico. Luego le mostramos el potencial de ahorro con una auditoría piloto pagada o de bajo costo en una pequeña parte de la flota, ¿no? Los resultados de este piloto justifican el costo de la consultoría completa. La prueba de valor, en la prueba el valor antes de la compra grande. Con esto le doy el pase a mi compañero.
Bueno, continuando con la exposición, en el capítulo 5 tenemos el estudio técnico operativo, donde tenemos acá como primer punto el diseño de servicio y propuestas, el diseño de servicio de transporte inteligente, consultoría de ahorro de combustible. Se basa en la flexibilidad, la recopilación eficiente de datos y la interacción virtual, minimizando los desplazamientos y los costos operativos innecesarios. Esto permite una rápida escalabilidad y un enfoque en el análisis de valor. También tenemos el diagnóstico y recolección de datos virtuales, donde la fase inicial del diagnóstico se apoya en herramientas digitales para obtener la información necesaria sin requerir la presencia física constante. Acá tenemos formularios de diagnóstico virtual, utilización de las plataformas de encuestas, ejemplos los Google Forms, el Typeforms. Parte de recopilar datos cualitativos y cuantitativos iniciales del cliente, incluyendo el perfil de la flota, el porcentaje del gasto en combustible y la gestión actual. También tenemos la integración de datos telemáticos. El proceso se inicia con la recepción y el análisis de datos de los sistemas de telemática y GPS existentes del cliente. Esto incluye la evaluación de reportes del consumo histórico, comportamiento de los conductores y la optimización de rutas, que son los pilares del servicio. También tenemos las reuniones de profundización. La interacción se realiza prioritariamente a través de plataformas de videollamada, Zoom o Meet, para la entrevista con los gerentes de flota y el personal clave, ahorrando tiempo y recursos. También tenemos como otro punto las propuestas digitales y personalizadas. La propuesta final al cliente se elabora y se presenta de manera digital. Documento de la propuesta interactiva. Es el entregable final de la propuesta no es un documento estático, sino un informe digital que incluye gráficos dinámicos y proyecciones de retorno de inversiones. También tenemos la presentación virtual, donde acá la sustentación de la propuesta se realiza mediante una presentación virtual, permitiendo al cliente y a otros interesados revisar el estudio técnico y el impacto económico desde cualquier ubicación. También tenemos acá un diagrama de operaciones, conocido como DOP. Tenemos acá como punto de inicio el contacto con el cliente. También tenemos el diagnóstico técnico, la validación de diagnóstico, el diseño del plan de ahorro, la aprobación del plan, la implementación de estrategias de monitoreo y el informe final. Como otro punto tenemos la infraestructura y equipamiento requerido. El transporte inteligente, consultoría de ahorro de combustible, adopta un modelo de infraestructura ligera, enfocado en la flexibilidad, la movilidad y la minimización de costos fijos. También tenemos la oficina de trabajo, una sede administrativa, donde la consultoría opera desde un espacio o oficina alquilada simple y priorizando la ubicación estratégica sobre el lujo, ¿no? Tenemos la configuración, se trata de un espacio funcional para el equipo administrativo y de análisis. Es un mobiliario, escritorios ergonómicos y sillas que permiten el trabajo con laptops y reuniones internas. Tenemos la flexibilidad, donde acá la infraestructura está diseñada para soportar un modelo de trabajo híbrido, donde los analistas pueden realizar gran parte de su trabajo de forma remota, reduciendo la necesidad de un espacio físico grande. Tenemos también el equipo tecnológico. El equipamiento es la columna vertebral de la consultoría, permitiendo el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Tenemos los equipos informáticos. Cada miembro clave de equipo debe contar con una laptop o una computadora de alto rendimiento con capacidad de procesamiento para manejar grandes bases de datos, software y análisis estadístico. Tenemos la conectividad, una conexión a Internet de alta velocidad, estable y redundante para garantizar la fluidez de las videollamadas y el acceso a plataformas de gestión de flotas. También tenemos las herramientas especializadas, software de análisis de datos como Power BI, Excel avanzado y licencias para herramientas optimizadas para herramientas de optimización de rutas y geolocalización. También tenemos los equipos de diagnósticos, los móviles, la adquisición de escáneres de diagnóstico y medidores de caudal de combustible portátiles para las auditorías técnicas
necesarias durante la fase del diagnóstico. Otro punto tenemos los procesos operativos y de mantenimiento. Son los procesos operativos del transporte inteligente consultoría de ahorro de combustible. Se centran en la metodología de diseño, implementación y control, que asegura la entrega del servicio y el cumplimiento de la meta de ahorro. En el cuadro podemos observar que tenemos la fase, nuestro proceso operativo y nuestra entregable clave. Como punto número 1, el diagnóstico, tenemos la recolección de datos telemáticos, validación de inventarios de unidades y análisis de desviaciones de consumo. Entregable es el informe de desviaciones, identificación de las principales causas de consumo excesivo. Tenemos como punto número 2 el diseño estratégico, es la creación de planes de acción personalizadas, la optimización de rutas, diseño de sistemas de incentivos para conductores y ajustes de protocolos de mantenimiento. El plan de implementación, tenemos los documentos que detallan los cambios operativos a ejecutar y el cronograma. En el punto número 3 tenemos la implementación, es la capacitación técnica al personal y a los conductores, el uso de las técnicas de conducción eficiente, instalación y configuración de herramientas de monitoreo si es necesario. Tenemos también la evaluación y cierre, que es el monitoreo semanal de los nuevos indicadores de gestión, kilometrajes por galón, cálculo final del ahorro real y elaboración del informe de conclusiones. El informe final viene a ser la validación del cumplimiento del criterio de reducción mínima del 10%. Otro punto tenemos acá como la organización y recursos. Tenemos la estructura del transporte inteligente consultoría de ahorro de combustible. Es plana y orientada a proyectos. El número de recursos se ajusta al volumen y a la complejidad de proyectos activos. También tenemos la estructura organizacional mínima, donde está la gerencia general. Tenemos liderazgo estratégico, toma de decisiones financieras, adquisición de nuevos clientes. Tenemos acá el Project Manager, que es responsable de la planificación, del control del cronograma y la gestión del equipo. Es el principal punto del contacto con el cliente y gestiona la gestión del compromiso y la colaboración. El analista de datos, que es responsable de la recopilación de procesamiento y análisis de los datos telemáticos y del consumo, diseña estrategia y los indicadores de gestión. Y tenemos también al técnico operativo, capacitador, responsable de las auditorías, la verificación de mantenimiento de las unidades y la capacitación práctica de los conductores en técnicas de conducción eficiente. Tenemos acá también el rol, habilidades esenciales y dedicación. En Project Manager tenemos la certificación en gestión de proyectos, PMP o similar, alta habilidad de comunicación y negociación. Tenemos la dedicación, 100% de dedicación al proyecto. El analista de datos, manejo avanzado de software de análisis de datos, SQL, Python o herramientas de BI. Comprensión profunda de la mecánica vehicular. Su dedicación es 100% en la fase de diagnóstico y 50% de la fase de seguimiento. El técnico operativo, sus habilidades esenciales son la experiencia en el sistema de telemática y diagnóstico vehicular, fuerte habilidad didáctica para la capacitación de adultos. Tenemos la dedicación es por demanda, concentrada en la fase de diagnóstico e implementación. El modelo de transporte inteligente consultoría de ahorro de combustible se enfoca en contratar personal con habilidades técnicas robustas y capacidad de comunicación, ya que la efectividad de la consultoría depende de la apreciación de análisis y del éxito en la adopción por parte de los operadores. En el capítulo 6 tenemos el estudio legal y regulatorio, tenemos el marco legal aplicable, dado que el servicio consiste en una consultoría especializada para optimizar el consumo de combustible en una flota de transporte terrestre. Tenemos como punto número A en las normas de transporte terrestre, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que regula las obligaciones de la empresa de transporte y estándares operativos. Tenemos el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aplicable a las flotas que realizan transporte terrestre de carga.
tenemos el Reglamento Nacional de Vehículos respecto al mantenimiento de condiciones técnicas de las unidades. Como punto número B tenemos las normas sobre las consultorías y prestaciones de servicio, el Código Civil peruano respecto a contratos de prestación de servicios, la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos también las normas laborales y de capacitación. Tenemos ahí la Ley de Seguridad y de Salud de Trabajo, aplicable en las actividades de capacitación al personal operativo. También tenemos las normas ambientales y de eficiencia energética, Ley Marco de Cambio Climático, que es la Ley 30754, la Política Nacional del Ambiente y lineamientos del MTC para la eficiencia energética de transporte. Tenemos otro punto, el 6.2, los permisos y licencias requeridas. Al tratarse de una consultoría, esta empresa no requiere ningún tipo de permiso operativo debido a que no se manipulan vehículos ni se realizan reparaciones, no se compran combustibles ni repuestos y no se presta un servicio regulado, solamente asesoría. Por lo tanto, los requisitos mínimos serían el RUC activo y habido y la habilitación o giro comercial, que incluya consultoría, servicios profesionales, asesoría técnica. Para ejecutar las actividades de capacitación no se requiere licencia adicional, solo personal técnico calificado y un cumplimiento de normas de seguridad y de salud en el trabajo durante las capacitaciones. También tenemos como punto 6.3 la estructura contractual y seguros. En el punto A, la estructura contractual, el contrato debe incluir 1. Objeto de contrato, consultoría en estrategias de ahorro de combustible para la flota en transporte terrestre. Punto número 2, el alcance detallado, diagnóstico de consumo, capacitación, diseño de implementación de estrategias, seguimiento de informe final. Punto número 3, entregables y plazos, requiere de entregables con fechas entre 2 y 3 semanas. Como punto número 4, la metodología basada en un enfoque SMART. Punto número 5, tenemos la supervisión y el control. La empresa designa un supervisor técnico. Punto número 6, condiciones económicas, pago contra entrega y conformidad de productos. Punto número 7, propiedad intelectual. Todo lo elaborado pertenece a la empresa contratante. Punto número 8, la confidencialidad, obligatoria por parte del consultor. También tenemos los seguros requeridos, que en buenas prácticas de consultoría se recomienda seguro de responsabilidad civil profesional para cubrir daños derivados de errores técnicos o recomendaciones, seguro de accidentes personales para el personal, consultor en capacitaciones o visitas a flota, y si se ingresara a talleres u operaciones de la empresa, se puede solicitar una póliza de riesgos operativos. También tenemos los aspectos tributarios, que eso es algo opcional. Para la consultora prestadora del servicio se debe emitir una factura afectada al IGB del 18%, una renta de tercera categoría y los ingresos se registran como servicios de consultoría. Para la empresa contratante puede usar el gasto como deducible para efectos de impuestos a la renta empresarial, dado que está directamente relacionada con la operación, está sustentado con factura y contrato. Y también no existe ningún tributo adicional por tratarse de una consultoría sin actividad operativa en campo con vehículos. Muchas gracias, les doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, en este caso la que le habla es Alessandra Santos y voy a continuar con el capítulo 7 referente al estudio financiero, en el cual podemos visualizar lo que son las inversiones de nuestro proyecto, más que todos los requerimientos que hemos nosotros sacado y también que nosotros hemos presupuestado. El costo total de la inversión inicial para en este caso lanzar lo que es la consultoría TICAC se estima aproximadamente un rango, le hemos puesto entre 160 a 400 soles, dependiendo del nivel de infraestructura y de los costos salariales. Bueno, ahí también podemos ver lo que es la inversión tanto en la tecnología y herramientas de diagnóstico que nosotros vamos a utilizar para la consultoría. Tenemos en el siguiente cuadro que pueden visualizar que tenemos lo que son los software, los equipos de diagnóstico, los sistemas de telemática y de monitoreo y cada uno con el rango aproximado que cuesta cada uno de estas herramientas. También tenemos en lo que es la inversión de capital humana y puesta en marcha. Ahí también tenemos lo que son para poder hacer un reclutamiento y un diagnóstico mejor
estamos utilizando una certificación inicial para poder iniciar con el proyecto. También tenemos un rango aproximado que podemos visualizar. También tenemos un fondo de maniobra para salarios que está aproximado en 3 meses, el costo, y ahí también tenemos lo que son los costos, ¿no? De ahí tenemos lo que son la adquisición de activos físicos y también estamos implementando lo que es la infraestructura. Tenemos lo que es el equipamiento informático, el mobiliario y la oficina en este caso que vamos a utilizar, ya que sí o sí nosotros tenemos que tener un sede de encuentro en el que hagamos nuestras reuniones, en el que podamos coordinar tanto con los clientes o más que todo nosotros para hacer los informes. También tenemos lo que son los vehículos de auditoría para podernos movilizar, el soporte también. Entonces todo esto es referente a lo que es la infraestructura y lo que son los activos que nosotros vamos a utilizar. Ahora, en lo que es inversión inicial en comercialización y marca, estamos invirtiendo para que la consultoría también pueda tener una identidad propia y también que el cliente pueda reconocernos como marca. Entonces estamos invirtiendo en ello, tanto en la identidad visual, el diseño de la página web, los correos corporativos, la plataforma del sistema CRM. También tenemos lo que es la digitalización, entonces eso ayuda también para interactuar con el cliente y también para poder atraer clientes más potenciales. También tenemos ahí lo que es la inversión. Entonces el resumen, más que todo de la inversión total estimada de todo lo que he mencionado, oscila en inversión operativa de 136.040 en el mínimo y bueno, en el máximo 347.700. En el fondo de contingencia el 15% del total, que es de 20.520 a 52.820. O sea, el total estimado, la suma de todo esto de lanzamiento, oscila entre 156.560 a 400.520, que esto más que todo lo vamos a también que afianzar con una empresa que también nos pueda apoyar, porque también es un monto alto. Entonces estamos mostrando también nuestra propuesta para que también nos puedan ayudar. Ahora, tenemos lo que son los costos operativos y administrativos. En los costos de lo que es la consultoría, están diseñados para una estructura liviana y más que todo especializada en el control de combustible, donde la mayoría de gastos fijos se concentran tanto en el capital humano, ya que es un servicio, y en este caso en las licencias que nosotros podemos obtener de manera referente a la tecnología, ¿no? Ahora tenemos los costos fijos administrativos, que en este punto es más que todo la estructura de todo lo que vamos a usar de manera mensual. En estos costos más que todo representan el tema de la consultoría y son importantes para mantener más que todo la operación y no varían directamente con el número de proyectos a corto plazo. Entonces, más que todos los valores se presentan de forma mensual para reflejar tanto en el flujo de caja utilizada. Por ejemplo, ahí podemos ver un cuadrito en el cual se divide en concepto, cálculo anual, un aproximado y un costo mensual, en el cual tenemos los costos laborales fijos, que es el sueldo base que nosotros estamos poniendo por 5 personas, que somos las que estamos haciendo la propuesta. También tenemos lo que es el alquiler de oficina y lo que son los servicios. Lo estamos poniendo, por ejemplo, de manera mensual de 1.000 soles, pero ahí está lo que son servicios de agua, luz, internet, todo lo que es referente también a la oficina, licencias, ¿no? Tenemos lo que son las comunicaciones fijas, que es el tema de los celulares, que nosotros podemos utilizar. Entonces, mantenimiento, le hemos puesto 625. Entonces, el total de costos fijos mensuales serían 11.925 y de un cálculo anual, viéndolo de manera por año, 143.100, un aproximadamente. Ahora, tenemos lo que son los costos variables operacionales, que es referente, estos costos están directamente relacionados con la ejecución de la consultoría. Entonces reflejan el costo de entregar el servicio. Se basa en el presupuesto estático del análisis de desviaciones. Ahora, tenemos un cuadro en el cual se divide en concepto, naturaleza del gasto y costo por proyecto. Ahora, en costo de ejecución, en este caso de freelance, tenemos la contratación del personal de manera temporal o de manera freelance, que prácticamente trabaja libre. Entonces, tenemos un ejemplo para capacitación masiva de conductores, o sea, no va a trabajar de manera sus 8 horas, digamos, ¿no? Pero sí lo vamos a necesitar, digamos, para una capacitación que tengamos con los conductores o tanto con el cliente también. Ahí también tenemos el monto de 34K, tenemos lo que son las licencias de software, tenemos el costo de la licencia que es anual, que lo hemos prorrateado por proyecto, básicamente. Entonces refleja el uso intensivo de plataformas especializadas. También es el de 6K. Tenemos los seguros, que son las pólizas de responsabilidad civil y de equipos asignadas al riesgo de cada consultoría, que le hemos puesto 3K. Los costos laborales variables asignados, que en este caso son los gastos adicionales del equipo, ya sea viáticos, ya sea movilidad, ya sea horas extras. Más que todo lo que se puede utilizar cuando uno va a verificar más que todo y poder ver cómo es el proyecto, o sea, qué es lo que vamos a hacer, qué problemas hay, entonces ir al punto también, ¿no? 24K le hemos puesto. Ahora, el total de costos variables por proyecto
le hemos puesto el monto de 67.875, que es la suma de todo lo que se ha desglosado poco a poco, ¿no? En todo lo que he mencionado en la naturaleza del gasto. Ahora, tengo del presupuesto. Para los presupuestos, en el tema del presupuesto manejaremos en este proyecto, lo hemos dividido en 3 partes. En lo que es el presupuesto estático, el presupuesto flexible y el resultado real. Ahora, ahí también tenemos lo que son el análisis de desviaciones, el cual ahí está subdividido. También están, por ejemplo, el presupuesto flexible menos presupuesto estático que me da. También tenemos lo que es el resultado real menos el presupuesto flexible que me da. Entonces ahí está desglosado cada uno de los costos, tanto variables, tanto fijos, y el total de costos y gastos. También tenemos lo que son los estados financieros por proforma, en este caso el estado de resultados, que es la proyección de la rentabilidad que nosotros tenemos que tener. Entonces lo hemos ahí proyectado. Más que todo, en este punto demuestra cómo el crecimiento en el número de proyectos impacta directamente a la utilidad neta de la consultoría. En este caso, por ejemplo, tenemos la proyección en los 3 primeros años. Por ejemplo, en el primer año estamos aproximando que tenemos un total de 5 proyectos. Entonces el ingreso por ventas está oscilando entre 562.000. Tenemos en el segundo año que va subiendo a 7 proyectos, en el tercer año que va subiendo a 10 proyectos, y mientras más proyectos vengan, los ingresos por ventas también van a aumentar, y también obviamente el costo de ventas también va a aumentar. Ahora, tenemos lo que es el margen bruto, que es el ingreso por ventas menos el costo de ventas. Por ejemplo, si podemos verificar en el primer año 388.000 8.000 soles, y ahora a ese margen bruto tenemos que restar lo que son los gastos operacionales fijos. Le restamos y tenemos la utilidad operacional, que por ejemplo tenemos 200K. Tenemos los impuestos también. Entonces la utilidad neta en el primer año te quedaría de 141.018 soles. Eso es como primer año. Ya en el segundo año se va a ir viendo ahí. Pues ahí tenemos 255K, 445K. Entonces, como conclusión de la rentabilidad de la consultoría, demuestra ser altamente rentable desde el primer año, con 5 proyectos con un margen de utilidad superior al 25% sobre los ingresos, el cual mejora sustancialmente a medida que los costos fijos se distribuyen entre más proyectos. O sea, cuando hay más proyectos, los costos se van a subdividir. Entonces eso va a hacer que también el margen de ganancia en la utilidad neta sea mayor. Ahora, tenemos lo que es el flujo de caja por proforma, en este caso en relación a la proyección de liquidez. En este caso valida la capacidad de la consultoría para cubrir tanto la inversión inicial y generar liquidez. O sea, cubrir con la inversión y poder ganar más de lo invertido. En este caso, por ejemplo, tenemos un cuadrito ahí en el cual menciona, por ejemplo, en el año 0, o sea, de 0, que es en el caso del lanzamiento, más que todo siempre van a haber aportes, siempre va a haber pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo para que la empresa también salga adelante en los años siguientes. Entonces tenemos como aporte de capital, como somos 5, tenemos el capital de 280.000. Obviamente después tenemos lo que es el flujo de inversión, que es en negativo porque son compras de activos, 80.000. Tenemos el capital de trabajo inicial, que es de 200K. El flujo neto estaría quedando 200K. Y el flujo neto acumulado también es de 200K. Y también en los años siguientes también se puede ver, ya no va a haber aporte porque ya hay aporte. Entonces va a haber el flujo también en lo que es los ingresos por ventas. Entonces ahí siempre va a haber tanto los flujos de ingresos y tanto los flujos de egresos. Entonces tenemos con conclusión de liquidez. El proyecto tiene una alta liquidez gracias a la estructura de costos y la proyección de ingresos. El flujo de caja operativa es positiva desde el primer año, permitiendo a la consultora acumular 1.4 millones en caja al finalizar el tercer año. Ahora tenemos lo que es el balance general de proforma, que en este caso habla sobre la proyección de solvencia económica. En este caso, el balance muestra la posición financiera de la consultoría al cierre de cada periodo. Ahora, tenemos, por ejemplo, en el lanzamiento, tenemos lo que es la caja, en este caso lo que hemos acumulado, ¿no? 200.000, que es el tema del flujo neto acumulado. El activo fijo neto, que es la depreciación del 20%, que asume a 80K, y el total de activo, que es 280.000. No tenemos pasivos, tenemos el capital social inicial, que todos los hemos puesto, el capital 280K, y el total de patrimonio 280K. En los años siguientes va a variar, ya que tu caja no va a ser igual. Entonces tus activos también van a subir mediante pase el tiempo, y también el tema de tu total de patrimonio también va a aumentar con los años siguientes. Entonces, como conclusión de la solvencia, la consultoría en este caso presenta una excelente solvencia, ya que está financiando el 100% de sus activos con capital propio y las utilidades que éstas generan, lo que minimiza el riesgo financiero. Ahora, viéndolo de una manera como evaluación financiera,
El análisis financiero se realiza sobre el flujo de caja neto acumulado proyectado, en este caso en el punto anterior, en el 7.4. Entonces, se asumiría una tasa de descuento, más que todo del 12%, para reflejar el riesgo promedio de un startup de consultoría especializada. Ahora, tenemos lo que es el valor actual neto, que por sus siglas es el VAN. El VAN mide el valor de los flujos de caja futuros traídos a valor presente, descontando más que todo la inversión inicial. Si el VAN es positivo, el proyecto aumenta su valor, crea valor. Entonces, también vamos a mencionar lo que es el cálculo de flujos actualizados. Por ejemplo, acá también teníamos que, en los ejemplos anteriores, en base al presupuesto, teníamos, por ejemplo, en el periodo del año 0, que era el del lanzamiento, teníamos el flujo neto del periodo de 280.000 K negativo. También tenemos lo que es el factor de descuento del 12% y un flujo actualizado de 280.000 K. Y acá podemos ver una fórmula que ahí le hemos puesto que el VAN está en negrito, ahí está la fórmula. Entonces esa fórmula la hemos utilizado en cada año siguiente y nos ha dado lo que es el flujo actualizado del VAN. Acá también podemos mencionar lo que es el resultado del VAN, que es el valor actual neto. Ahí también tenemos lo que es la conclusión. Dado que el VAN es positivo, que en este caso salió 366.524, el proyecto de nuestra consultoría es financieramente viable y genera valor económico por encima del costo del capital requerido. Tenemos lo que es la tasa interna de retorno, que sus siglas es el TIR. El TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 0. ¿Qué hace el TIR? Mide la rentabilidad real del proyecto. Ahora, para calcular lo que es el TIR, una estimación aproximadamente es mediante interacciones financieras, lo que es un software especializado para calcular ello. Se determina que la tasa que iguala el flujo de caja a la inversión inicial. En este caso, el resultado, lo que es la TIR, te sale un 61.3%. Entonces, en conclusión, teniendo el 61.3% que es la TIR, es significativamente superior a la tasa de descuento asumida anteriormente al 12%. Esto, más que todo, confirma que el proyecto es altamente rentable y que la inversión es atractiva. Es atractiva más que todo para los futuros socios que quieran invertir en este proyecto. Bueno, en nuestro. Ahora, tenemos lo que es el periodo de recuperación, que por sus siglas es el PR. En este caso, en este periodo, más que todo, va a medir el tiempo que tardará todo el proyecto en generar suficiente flujo de caja para que éste pueda cubrir lo que es la inversión inicial, que como mencioné, entre los 5 socios el capital inicial es el de 280.000 soles. Ahora, para calcular el periodo de recuperación, le hemos hecho, por ejemplo, en el flujo inicial, flujo neto, en el año 0, que es el del lanzamiento, 280.000 K. En el primer año ya tenemos ingresos, 141, pero estos no superan el capital inicial. Entonces, en el año 2, como que ya vas recuperando 255.000 de ingresos, en el año 3, 445, y eso hace que en tu caja se vaya quedando en positivo. Entonces, la recuperación ocurre entre el primer año y el segundo año. O sea, en el año de lanzamiento no vamos a tener lo que es ganancias. Solamente es inversión para que pueda salir adelante el proyecto. Ya en el primer año, el segundo año, como que vas viendo movimiento de manera de números positivos. Acá tenemos lo que es también tenemos el resultado de lo que es el periodo de recuperación, que en este caso tarda entre un año y medio. En conclusión, el proyecto recupera la totalidad de la inversión inicial en 1 año y 6 meses, lo que indica un riesgo bajo y una recuperación del capital de manera rápida, que es lo que se espera. Ahora, siguiendo con el capítulo 8, vamos a hablar sobre el análisis de impacto y sostenibilidad de nuestro proyecto. En este caso, en el 8.1, que es el análisis de calidad, en el análisis de calidad más que todo menciona que el proyecto más que todo asegura lo que es calidad mediante el uso de procedimientos tanto estandarizados, tiene mediciones reales y herramientas que son confiables para poder diagnosticar el consumo de combustible y el estado operativo en este caso de las flotas que tenga nuestro cliente. Se forma al personal desde cero porque básicamente no tienen una base de cómo trabajar en la mayoría de casos, en este caso para mejorar con prácticas, mejorar las prácticas de conducción y supervisar en este caso lo que se le capacita. Y esto ayuda a reducir errores y aumenta la eficiencia del trabajo. Además se aplican lo que son las KPIs, que son indicadores de eficiencia y procesos de mejora continua para garantizar que los resultados sean sostenibles y verificables en el tiempo que nosotros lo propongamos, ¿no? Ahora, siguiendo, tenemos lo que es en el 8.2, lo que es el análisis de riesgo, que en este caso menciona, por ejemplo, se identifica lo que son los riesgos operativos en el trabajo. ¿Por qué? Porque mediante un cambio siempre hay una resistencia a que los conductores, digamos, no presten atención o se resistan a hacer el cambio que uno se les dice porque ya están acostumbrados a trabajar de una manera diferente. Entonces, también al trabajar con las tecnologías, uno no sé, como que no le gusta, pues. Entonces al trabajador hay que también saberle entender y poderle ahí también entenderlo y apoyarlo, ¿no? En cada uno de los procesos que cada uno vaya haciendo. Entonces, para cada riesgo se plantean estrategias de mitigación como por ejemplo, supervisión constante, capacitación continua,
evaluaciones periódicas a los conductores y una adaptabilidad operativa, ¿no? Ahora, tenemos lo que es el punto 8.3, que en este caso es el impacto social y ambiental. El proyecto genera un impacto social significativo al introducir principios de eficiencia, seguridad y responsabilidad en el sector del transporte. Ahora, ¿qué nos dice esto? Por ejemplo, en este punto mejora el trabajo y la profesionalización tanto de los conductores, y en este caso nosotros lo que queremos es promover prácticas seguras y más que todo reducir el estrés laboral. O sea, no queremos que mediante las capacitaciones o las indicaciones que uno se les pueda hacer también se puedan estresar, se puedan aburrir. Entonces es lo que no queremos. Queremos más bien mejorar el trabajo que cada uno hace. Entonces, contribuimos a una movilidad más ordenada y de manera más segura. Sino disminuyendo las emisiones contaminantes. Sí va a haber emisiones contaminantes, pero las vamos a disminuir, y vamos a disminuir el uso de los galones de combustible, ayudando a mitigar el cambio climático. Entonces la empresa se fortalece como entidad responsable y alineada con estándares de sostenibilidad con el medio ambiente. Ahora, en el 8.4, que son los beneficios para la comunidad universitaria, en este caso trata como espacio más que todo de aprendizaje, de ayuda, de manera práctica, permitiendo a los estudiantes, nosotros universitarios, docentes, trabajar con datos reales, herramientas tecnológicas, que ahora todos las utilizamos, metodologías modernas. Entonces, ¿esto qué ayuda? Facilita más que todo las investigaciones, en lo que son las prácticas, en las tesis, en los vínculos con las empresas. Además, más que todo potencia el prestigio institucional de la universidad al involucrarse en proyectos del impacto real y de manera sostenible con el medio ambiente. Ahora tenemos como punto 8.5, que es el plan de sostenibilidad económica, que en este caso menciona que el proyecto está diseñado para garantizar su continuidad y expansión en el tiempo. En este caso, la sostenibilidad se basa en un modelo de negocio que combina servicios de consultoría, capacitación, diagnósticos operativos, monitoreo constante y acompañamiento estratégico a largo plazo. Estos servicios permiten crear un flujo de ingresos diversificado, estable y escalable. Entonces, más que todo, en este punto quiere garantizar, más que todo, gracias a un modelo de negocio con servicios recurrentes, tanto de seguimientos que hace la consultoría, y más que todo el valor del proyecto se sostiene, más que todo, a demostrar ahorros reales. Queremos lo que es ahorrar los gastos que son los más recurrentes en lo que es el combustible, porque los mayores gastos se van en combustible. Entonces, eso más que todo le interesa a la empresa, ¿no? Entonces, ayudando a la empresa genera más que todo confianza, más contratos y expansión de la empresa, porque se pueden pasar la voz con otras empresas y nosotros podemos crecer tanto en proyectos, y la empresa también va aumentando también porque se va ahorrando esos gastos operativos y lo puede utilizar en adquirir una nueva flota. Entonces también incorporan lo que son herramientas tecnológicas que crean nuevas líneas de ingresos. Entonces, parte de las utilidades, como menciono, se reinvierte para capacitación e innovación, asegurando la competitividad a largo plazo, ya que hay más empresas también que se encargan de esto. Y si no se encargan, van a ver. O sea, siempre hay competencia en el mundo laboral. Bueno, en el capítulo 9 va a continuar mi compañero para que pueda explicar lo que son las conclusiones y recomendaciones. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el capítulo 9, que sería sobre conclusiones y recomendaciones. Una vez habiendo visto y conocido todo este proyecto que estamos realizando, tenemos que considerar también lo que sería la viabilidad del proyecto. En este caso le hemos puesto en 3 factores, como sería el cumplimiento de criterios de aceptación, que es uno de ellos, que es donde debemos confirmar con los datos finales, ¿no?, ya reales en la aplicación, si se alcanzó el objetivo fundamental. O sea, si es que logramos lo que estábamos planteando, sea dentro de los presupuestos o en general, ¿no? Además, también una reducción mínima del 10% en el uso de combustible de las empresas en las cuales hemos podido trabajar, que sería el mínimo el cual nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Obviamente lo idóneo sería reducirlos más todavía, pero como mínimo y estándar de nuestro contrato y las consideraciones, de acuerdo a lo que abarcamos, lo hemos determinado como un 10% como mínimo, ¿no? Si no cumplimos eso, quiere decir de que no se ha realizado de manera adecuada. Además, también es importante considerar de que nuestro servicio no solamente se limita a lo que es la reducción de los costos de combustible, sino también tenemos la implementación de un sistema de monitoreo y capacitación correspondiente al personal que se va a dedicar a lo que es el control del consumo de combustible, porque es muy importante que obviamente una empresa como nosotros, que nuestro trabajo es reducir los costos,
no podemos hacerlo siempre todo el tiempo, ¿no? Por lo cual nuestro objetivo es darle las herramientas, las estrategias, la manera, inclusive encontrar de acuerdo obviamente al rubro de la empresa, ¿no? Una manera adecuada en la cual ellos puedan por sí mismos poder atacar este problema y reducir los costos relacionados al uso de combustible, ¿no? Por lo cual obviamente tendríamos que completar también esos aspectos de la implementación del sistema y la capacitación correspondiente al personal. Ahora tenemos como análisis de inversión de retorno, de retorno de inversión, que sería la conclusión financiera del proyecto, ¿no? En este caso sería hacer el cálculo comparativo entre los que son los costos totales de la consultoría, tomando obviamente como ejemplo nuestros presupuestos que hemos sacado anteriormente y también la inversión, ¿no? En el caso también podemos considerar lo que es el ahorro neto anualizado, que sea de manera anual, para ir viendo en qué momento hemos podido recuperar lo invertido en primera instancia y en cuánto tiempo se podría recuperar en todo caso, porque ya solamente, por ejemplo, no con un año, con 2 años inclusive, es posible ya de ahí determinar o hacer una proyección de las ganancias que se pueden obtener más adelante, ¿no? En un año también se puede, pero obviamente dividiendo los meses, ¿no? Haciendo los costos, los gastos que se han hecho, los costos, de manera mensual y se puede hacer una proyección. Sin embargo, todo esto debería ser generado por la reducción del consumo, ¿no? Esto obviamente en este caso para los... incluye no solamente para nosotros también como proyecto, sino también para nuestros clientes, que ellos también tienen que revisar si es que realmente les ha facilitado en algo, ¿no? Si es que realmente la inversión que han realizado para poder reducir los costos de combustible les va a salir a cuenta a nivel económico y en cuánto tiempo van a recuperar toda la inversión que han realizado. Además también se tiene que demostrar que el proyecto fue viable y altamente rentable y recomendable para poder continuar con estos servicios a diferentes empresas, ¿no? Aquí también tenemos otro aspecto que es la sostenibilidad operacional de la solución. En ese caso debemos incluir que las estrategias, todos los procesos, todo lo que hemos implementado con nuestros clientes, sea conducción eficiente, sea nueva planificación de rutas, sea un mejor control y gestión. Es importante que estén integrados y sostenibles dentro de la operación. O sea que de nada sirve implementar un buen sistema de ahorro de combustible, una buena estrategia, si por ejemplo afecta a los tiempos por ejemplo, de ruta de las unidades, o los pedidos demoran mucho más en tardar. Obviamente el objetivo es no afectar las operaciones como tal de la empresa y además también reducir los costos de combustible, o sea que puedan realizarlo de manera diaria y no encuentren una afectación enorme o lo suficientemente grande como para ocasionar problemas, asegurando que los beneficios se mantengan ya una vez la consultoría finalice y ellos puedan mantenerlo y sostenerlo por mucho tiempo. Como recomendaciones estratégicas tenemos lo que es la consolidación de la conducción eficiente y el factor humano. Esto es muy importante porque justamente parte de nuestra entrevista se ha demostrado de que muy pocas empresas realmente han ofrecido bonos para la buena conducción o un manejo adecuado de las unidades enfocado en el ahorro del combustible. No solamente en eso, sino también en el mejor uso, el mejor trato para que los vehículos tampoco se malogren rápido, sino más bien tengan mayor durabilidad. Extender la vida útil prácticamente. Todo esto se puede lograr con una conducción eficiente, con una conducción segura, bien ejecutada, y eso precisamente es lo que hemos detectado que no hay. Muchos tienen un sistema muy vago, en plan muy tradicional, no es algo formalizado como tal, lo cual debería ser para poder encontrar resultados reales. Obviamente ya oficializando este sistema de conducción eficiente, factor humano, estos reconocimientos, podemos conseguir que los operadores tengan un mejor rendimiento a la hora de realizar sus labores, sean más eficientes, y a la vez también esto va como consecuencia ayudar a que la conducción sea mejor y también se ahorre a nivel de combustible. También que asegurar que esto sea una conducta aprendida y que se mantenga con el tiempo, ya que de nada sirve hacer una capacitación con lo cual ellos no lo comprenden y al final no lo ponen en práctica. La idea también es asegurarnos de que lo ejecuten, de darles las mejores herramientas para que puedan implementarlo de verdad.
y que además también pueda ser comprobable, no solamente preventivo, no como una charla más, sino que además podamos comprobarlo con datos, que se pueda demostrar con los datos que se pueden obtener después de haber hecho estas capacitaciones. También obviamente optimizar el mantenimiento predictivo, esto enfocado a nivel de mantenimiento de las unidades para evitar cualquier tipo de gastos innecesarios de combustible o aumento en los costos, en el gasto como tal, porque todos sabemos de que el mantenimiento es una parte muy importante. Si un vehículo consume de más es porque tiene problemas de mantenimiento, es lo más probable. Entonces, es muy importante también hacer lo que sería el mantenimiento predictivo, una estrategia para que ellos mismos puedan monitorear, determinar y predecir cuáles van a ser los problemas que puede tener recurrentemente. Todo esto de acuerdo a un historial, ¿no? No es hacer el mantenimiento como tal, sino también es hacer un historial de cada vehículo para ir teniéndolos en la mira, en el mapa y saber cuándo podemos implementar tales situaciones. Como sería, por ejemplo, determinar o prevenir precisamente que un vehículo que tiene historial de que suele tener problemas con las válvulas, por ejemplo, determinar cuánto tiempo más o menos puede durar y así antes de que suceda el problema revisarlo y hacer el mantenimiento antes de que ocurra un problema y empiece a hacer un costo mayor, ¿no? Algo también que podríamos implementar en este caso como una recomendación sería lo que es la auditoría de eficiencias periódicas. Esto es muy importante si lo incluimos para no solamente mostrarnos una empresa como simplemente alguien que te realiza un servicio, te capacita y después se olvida, ¿no? Sino más bien para poder ir monitoreando y demostrar el compromiso que tenemos con nuestros clientes para que realmente veamos de que realmente se están ejecutando lo que nosotros les hemos planteado, las estrategias, las maneras, ¿no? Además, con esto nos ganamos la confianza de los clientes, demostramos nuestro compromiso, que lo que queremos hacer es lo queremos hacer para beneficiar a la empresa, no solamente para beneficiarnos nosotros. Además, también el objetivo de esto también sería, en caso más adelante haya otro problema o otra desviación, poder nosotros inclusive ver otra oportunidad de otra nueva situación en la cual nosotros podamos intervenir como consultoría y obviamente un nuevo contrato también, pues, ¿no? Para poder beneficiarlos nuevamente, porque obviamente el objetivo es acompañarnos, no solamente dar un servicio, ganar dinero y ya está, sino también acompañar en todo el servicio como tal y apoyar siempre en los momentos en los cuales pueden tener alguna dificultad, ¿no? De ahí tenemos unas oportunidades de crecimiento futuro. En este caso podemos obtener una expansión de la metodología, de la manera en cómo nosotros realizamos nuestros servicios. Obviamente para esto tenemos que tener ya una amplia experiencia habiendo trabajado con muchas empresas para ir determinando cada vez una mejor metodología y enfocarlo de acuerdo a los diferentes tipos de flota en las cuales nos podemos enfrentar, como serían vehículos ligeros, maquinarias, buses. Todos tienen diferentes necesidades, todos tienen diferentes componentes, por lo cual todos deben tener una metodología diferente para abordar, ¿no? En este caso, tendríamos que, eso se gana con la experiencia, obviamente, pero sería bueno hacer esas expansiones. ¿Para qué? Para poder hacer que nuestro servicio sea más completo y poder llegar a la mayor cantidad de empresas de transporte y siempre estar bien capacitados para poder realizar bien nuestro trabajo. Otra recomendación también vendría con lo que es la estrategia de sostenibilidad y certificación ambiental. Esto es muy importante porque nos ayudaría a capitalizar la reducción del consumo de combustible y emisiones logradas. También podemos proponer el desarrollo de un programa de reporte de sostenibilidad y cualquier programa en el cual ayude a poder hacer estos sistemas de transporte más ecoamigables, ¿no? Para poder cuidar el medio ambiente. Obviamente esto viene como parte de certificación. Por ejemplo, podríamos nosotros brindar una certificación de acuerdo a nuestros servicios que les hemos dado y si lo están cumpliendo, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para que ellos puedan ver de que lo que están haciendo, sus estrategias están funcionando y realmente están aportando a una causa mundial, que es el cuidado del medio ambiente, que cada vez va a ser requisito indispensable precisamente hacerlo, ¿no? Mientras más pase el tiempo, las medidas a favor del medio ambiente son cada vez más estrictas y por ende necesitamos ir empezando desde ahora y no solamente esperar hasta que nos obliguen a hacer las cosas, sino también
No solamente hay que hacerlo por cumplir, sino también hay que hacerlo para cuidar el planeta, ¿no? Y obviamente también tener una eficiencia, bueno, en lo que es la ventaja comercial. Si nos presentamos ante diferentes empresas, a nivel competitivo ellos pueden demostrar como clientes de que son una empresa que cuidan el medio ambiente, lo cual les da mejor posición y mejor visión frente a otras empresas, ¿no? Además también tenemos lo que es la evaluación de tecnologías futuras. Esto es muy importante porque todo trato de consultoría en una empresa de transporte o cualquier rubro siempre tiene que estar actualizado. No podemos quedarnos con las herramientas con las que empezamos, sino tenemos que ir modificando cada vez más. Las metodologías no van a ser estáticas, sino van a implementarse nuevas formas, nuevos software, inclusive nuevas máquinas que puedan ayudar, nuevos sensores. Tenemos la visión de ser una consultora que sea flexible a los nuevos cambios. ¿Para qué? Para cada vez ir mejorando nuestro sistema, ir mejorando nuestras metodologías, ir mejorando el servicio que estamos dando y que sea acorde a la demanda actual como tal, porque así como cambian las tecnologías, así cambian también los tipos de vehículos, así también cambian las necesidades de transporte. Todo es un cambio y nosotros tenemos que estar a la vanguardia, si no el proyecto va a quedarse en la nada, va a quedarse en el aire. Por lo cual es importante la evaluación de tecnología futura y estar siempre constantemente buscando lo último que salga. ¿Para qué? Para ir capacitando, para ir aprendiendo y poder ir implementando y presentárselo precisamente a nuestros clientes, para que ellos vean que nosotros también somos una empresa que esté dedicada y que tenemos un compromiso real al realizar nuestros trabajos, buscando siempre lo mejor para ellos, ¿no?